Nos encantan los cuentos de princesas frágiles. Durante siglos nos han enseñado que una mujer en el poder es sinónimo de gracia, misericordia y creación. Creemos ingenuamente que si las mujeres gobernaran el mundo, no habría guerras y todos los conflictos se resolverían con una taza de té. Pero la historia se ríe cínicamente de nuestras ilusiones. Denle al sexo débil el poder absoluto, quítenle los límites y no obtendrán una utopía, sino una brutal picadora de carne que hará que los tiranos masculinos parezcan niños ingenuos. Olvídense de los bailes y la etiqueta cortesana. Bienvenidos a la oscuridad del trono, donde la corona apesta a carne podrida y vino envenenado. Descubrirán cómo el gran amor hace que alguien arrastre el cadáver putrefacto de su marido durante años, y cómo la ternura maternal lleva a asfixiar a hijas recién nacidas y a cegar a los hijos, como quemar una ciudad usando pájaros, castigar a un rey con un atizador al rojo vivo y masacrar a 2,5 millones de súbditos por pura paranoia. Hoy, su mundo perderá sus ilusiones y el mito del sexo débil se disolverá para siempre en una bañera de sangre humana. Quítense las coronas, vamos allá. Número 1. Drones emplumados de venganza. Siempre nos han pintado los asedios de ciudades en el siglo X como un trabajo físico honesto con arietes y brea hirviendo. Imagínense esto, una tarde fresca, las murallas de madera de la capital de los drevlianos, ciudadanos exhaustos suspirando de alivio. La princesa viuda de Kiev pide un tributo extraño, solo unos pocos pájaros de cada patio. Suena como una inofensiva actualización de los términos de servicio que todos aceptan sin mirar. Pero Olga de Kiev compiló esta fauna pacífica en misiles biológicos teledirigidos. Atando yesca humeante a las patas de las aves, simplemente las dejó ir a casa. La mecánica del proceso es brillante en su crueldad. Las aves actuaron como drones programados, regresando justo bajo los techos de paja de sus nidos nativos. La ciudad entera se incendió en minutos. Al parecer, al creador de la simulación le dio pereza programar una larga escena de asedio y decidió probar la mecánica del bombardeo en alfombra mucho antes de que se inventara la aviación. Número 2. Antivirus del fin del mundo. Avancemos a los húmedos trópicos de Madagascar en el siglo XIX. La reina Ranavalona I se apoderó del trono y activó al instante el modo de paranoia total. Durante sus 33 años de reinado, aniquiló a la mitad de la población de su propia isla, es decir, a unos 2,5 millones de personas. La lealtad se comprobaba con la prueba de la tangena, obligar a la gente a tragar una nuez venenosa. Si sobrevivías, no eras un traidor. Este sistema de justicia funcionaba como un antivirus roto que, para mantener seguro el equipo, simplemente formatea todo el disco duro junto con los archivos útiles. La reina convirtió a todo el país en un modo de supervivencia extremo, donde cualquier día podía ser el último debido a un error aleatorio. Parece que a los desarrolladores celestiales se les olvidó programarle los frenos, dejando el control deslizante de agresividad al máximo absoluto. Número 3. Un archivo corrupto de amor eterno. Nos sumergimos en los polvorientos y lúgubres castillos de la España del siglo XVI. Juana la Loca perdió a su amado esposo, pero se negó en rotundo a aceptar el fin de su ciclo de vida. En lugar de superarlo, la reina viajó por todo el país con el cadáver pudriéndose, exigiendo periódicamente abrir el ataúd de plomo solo para abrazar y besar los restos. En términos tecnológicos modernos, se negó rotundamente a eliminar un archivo de sistema dañado, intentando lanzar una y otra vez una aplicación que se había bloqueado hacía tiempo. Su corte se convirtió en una extraña comedia gótica donde todos tenían que fingir que el personaje principal solo estaba un poco enfermo. Esta historia demuestra una cosa: la psique humana es el único software del universo capaz de funcionar con un error crítico durante años, ignorando todas y cada una de las notificaciones de seguridad. Número 4. Un parche de actualización mortal. Viajamos a la antigua China, donde los biombos de seda ocultan las intrigas más frías. La única emperatriz en la historia de China, Wu Zetian, abordó su crecimiento profesional con el frío cálculo de una inteligencia artificial. Para eliminar a la esposa del emperador, estranguló con sus propias manos a su hija recién nacida y culpó a su rival por ello. El plan funcionó a la perfección. La competidora fue ejecutada y Wu ocupó el trono.
villano. Sacrificó a un personaje no jugable de bajo nivel para activar un script que garantizaba el baneo del jefe principal del nivel. Cero emociones, solo pura optimización de procesos. Los guionistas de la realidad claramente alteraron su configuración moral, convirtiéndola en un algoritmo desalmado para la toma del poder. Buscamos instintos maternales, pero a veces la naturaleza simplemente nos deja un biorobot con corona. Número 5. Ergonomía de carne viva. El calor abrasador de Angola en el siglo XVII nos recibe con una escena verdaderamente surrealista. La reina Nzinga Mbandi mantenía un harén de 60 hombres musculosos a los que obligaba a usar estrictamente vestidos de mujer. Pero el apogeo de su creatividad ocurrió durante unas negociaciones. Cuando un arrogante embajador romano se negó a ofrecerle una silla, no hizo un escándalo. Simplemente ordenó a su sirvienta que se pusiera a gatas y se sentó en su espalda durante toda la reunión. Nzinga reescribió el mismísimo motor físico de la etiqueta, convirtiendo a un humano vivo en un mueble personalizado. Este es el clásico ejemplo de un jugador que encuentra un fallo en las texturas y lo usa para dominar la conversación. El universo a veces nos permite estas salvajes burlas a la física, como si probara hasta dónde puede llegar el ego humano sin un reinicio forzado. Número 6. Criocámara para bufones. San Petersburgo nevado, 30 grados bajo cero, un viento que cala hasta los huesos. La emperatriz rusa Ana Ioannovna decidió que el entretenimiento estándar del palacio era demasiado aburrido y ordenó la construcción de un palacio de hielo a escala real. Como cúspide de la diversión, obligó a sus bufones, incluido un príncipe caído en desgracia, a pasar su noche de bodas en una cama de hielo bajo la atenta mirada de los guardias. Sobrevivieron solo por un milagro. Tras sobornar a un guardia, la emperatriz usó a personas vivas para una prueba de estrés extrema del sistema de refrigeración, divirtiéndose como si jugara a un simulador de vida y quitara la escalera de la piscina solo para reírse. Esta pesadilla helada ilustra perfectamente lo que sucede cuando un moderador de servidor se queda sin ideas para eventos y comienza a atormentar a los jugadores por puro aburrimiento. Las heladas se intensificaron y el sentido común se cubrió con una gruesa capa de hielo. Número 7. Microtransacciones sangrientas. Los oscuros sótanos de los castillos húngaros esconden el secreto de Isabel Báthory. Estamos acostumbrados a los vampiros de las películas románticas, pero la verdadera condesa sangrienta entró en el libro Guinness de los récords como la asesina en serie más prolífica de la historia. Torturó hasta la muerte a unas 650 chicas, creyendo sinceramente que los baños regulares en su sangre preservarían su juventud para siempre. Báthory intentó hackear su reloj biológico, comprando skins premium a costa de los puntos de salud de campesinas de bajo nivel. Convirtió su castillo en una granja de recursos en cadena, ignorando todos los parches morales. La ironía es que ninguna cantidad de sangre detuvo el proceso de envejecimiento de sus propias células. Al parecer, el desarrollador bloqueó la capacidad de revertir la edad, dejando a la condesa a solas con su loca y completamente inútil alquimia. Número 8. Eliminación permanente sin recuperación. La ciudad prohibida de China oculta a miradas indiscretas. Cuando el joven emperador intentó mostrar independencia y quitarle poder a la emperatriz viuda Cixi, ella no se limitó a ponerlo bajo arresto domiciliario. Justo antes de huir del palacio a toda prisa durante una rebelión, ordenó que arrojaran a un pozo a la concubina favorita del emperador, y lo hizo justo delante de sus ojos. Esto no fue solo un castigo, fue una eliminación demostrativa del archivo más valioso del usuario, justo en la cara del dueño de la cuenta. Cixi demostró quién era el verdadero administrador del sistema al borrar despiadadamente la memoria caché de apegos innecesarios. El destino a menudo prepara el escenario para que los que están en el poder puedan mostrar su máxima toxicidad, como si comprobara si les temblará el pulso al presionar el botón de eliminar para siempre. A ella no le tembló. Número 9. Error en la interfaz de carga. En Londres brumoso del siglo XVI, el olor a quemado flota sobre las plazas.
María I Tudor, que pasó a la historia como María la Sanguinaria, quemó vivas a cientos de personas por sus creencias religiosas. Pero la parte más espeluznante residía en su fisiología. Su locura llegó al punto en que experimentó múltiples embarazos psicológicos. El vientre de la reina crecía, su menstruación se detenía y sentía que el feto se movía mientras esperaba un heredero que físicamente no existía. Su cuerpo proporcionó una visualización del 100% de una pantalla de carga. La barra de progreso avanzaba, pero no había ni un solo megabyte de datos dentro de la carpeta. El poder de la sugestión obligó a su software biológico a simular el proceso solo para calmar a la usuaria. Irónicamente, la mujer que quemó a personas por tener la fe equivocada se convirtió en víctima de la fe ciega de su propio cuerpo en un milagro inexistente. Número 10. Cortafuegos de hardware para una hija propia. La Alta Edad Media, el reino franco está empantanado en luchas civiles. La reina Fredegunda tenía un instinto maternal tan tóxico que su relación con su hija parecía una batalla por la supervivencia. Un día, le ofreció cariñosamente a la chica que eligiera las joyas que quisiera de un enorme cofre. Cuando la hija se inclinó y metió la cabeza dentro, la madre cerró la pesada tapa de roble sobre su cuello con una fuerza monstruosa, intentando decapitar a su propia hija. Esto no fue una táctica política inteligente, sino una activación bruta de un cortafuegos físico para forzar el cierre de un proceso rival. La escena parece más una película de terror barata que unas crónicas reales. Parece que el generador de eventos aleatorios a veces simplemente se rompe y arroja escenarios de crueldad tan absurdos que hasta los comediantes más oscuros se sienten incómodos. Número 11. Limpiando la lista del clan. El caluroso Egipto, majestuosas pirámides y el mito de una dulce belleza que conquistó a César. Olvídense de los cuentos de Hollywood. La verdadera Cleopatra era un despiadado Terminator político. Se casó sistemáticamente con dos de sus hermanos menores, eliminó técnicamente a ambos y ordenó que asesinaran a su propia hermana Arsínoe justo en las escaleras de un templo sagrado. Nada de romance, solo un duro Battle Royale donde sobrevive el último en pie. Expulsó metódicamente del clan a todos los copropietarios del servidor para administrar los recursos en solitario. Cleopatra entendió la regla principal de supervivencia en el sandbox antiguo. Si el sistema te ofrece cogobernantes, significa que el sistema quiere destruirte. Seguimos admirando su belleza, aunque en realidad deberíamos aplaudir su brillante y despiadada gestión de recursos humanos. Parece que en este punto la lógica ha abandonado el chat, pero solo estamos calentando. Si pensaban que eso era un error del sistema, esperen. A continuación vienen algunos errores reales en el código base. Número 12. Ataque sigiloso saltándose la armadura. La sombría Inglaterra de principios del siglo XIV. Isabel de Francia, apodada la Loba de Francia, lideró una rebelión y derrocó a su legítimo marido, el rey Eduardo II. Según la leyenda histórica más oscura, no se limitó a matarlo. Ordenó a los verdugos que le introdujeran un atizador al rojo vivo por el trasero al monarca. El asesinato por encargo perfecto, que no dejaba marcas en la superficie del cuerpo para el funeral público. Usó una vulnerabilidad de día cero, infligiendo un daño crítico que eludió todas las texturas externas de la armadura. Esta nota del parche histórico demuestra una cosa: si el universo quiere borrarte de la faz de la Tierra, encontrará el vector de ataque más sofisticado y humillante. Número 13. Un objeto de misión con trampa. Las polvorientas estepas de la antigua Asia, donde el choque de las armas se mezcla con el aullido del viento. La reina Tomiris de los Masagetas se enfrentó al invencible rey persa Ciro el Grande, quien destruyó engañosamente a su ejército y mató a su hijo. Al ganar la batalla de represalia, no exigió un rescate ni celebró un juicio. Tomiris ordenó que le cortaran la cabeza al gran conquistador y la arrojó en un odre de cuero lleno hasta el borde de sangre humana, diciendo: «Tenías sed de sangre, así que sáciate de ella». Esta es literalmente la ejecución más brutal de una petición de usuario en la historia.
El rey obtuvo exactamente lo que pidió, pero a través de la retorcida lógica de un motor de físicas corrupto. Al destino le encantan estas trampas lingüísticas. Escucha atentamente nuestros deseos y luego los cumple de una manera que te hace querer olvidar el habla humana para siempre. Número 14. Restablecimiento de fábrica en la zona de aparición. La lujosa Bizancio, brillando con oro y mosaicos. La emperatriz Irene amaba tanto el poder que se negó en rotundo a ceder el trono a su hijo adulto. Para tacharlo permanentemente de la lista de administradores, ordenó cegar al joven. Pero el verdadero cinismo reside en la ubicación. La ejecución tuvo lugar en la misma cámara de Pórfido del Palacio Imperial, donde ella lo había dado a luz. Irene literalmente restauró el sistema a su configuración de fábrica en el punto exacto de aparición, donde el personaje llegó al mundo por primera vez. Al cerrar su ciclo de vida en una sola habitación, demostró que el calor de una madre a veces puede tomar la forma de tierra arrasada. Si existe un humor oscuro por parte del creador, es el hecho de que el lugar más peligroso de la tierra es el abrazo de la persona que te dio la vida. Número 15. Una moderadora fuera de línea sin frenos. Los profundos bosques del Imperio Ruso en el siglo XVIII. La terrateniente Daria Saltikova, habiendo ganado poder sobre sus tierras tras la muerte de su marido, se convirtió en una semidiosa local con tendencias sádicas. Saltikova torturó personalmente hasta la muerte a 138 siervos. Su método favorito era arrancar el cabello a sus víctimas con sus propias manos. Por este sangriento reinado de terror, la emperatriz Catalina la condenó a cadena perpetua en un pozo de tierra. La administradora del servidor local se entusiasmó tanto atormentando a personajes no jugables que llamó la atención de la moderación de nivel superior y recibió un baneo en la sombra permanente sin derecho a apelación. Su historia es un recordatorio de lo que le sucede a la empatía humana cuando eliminas absolutamente todas las restricciones sociales y otorgas acceso total a las vidas ajenas. Número 16. Un complemento tóxico para el árbol genealógico. La Roma depravada, ahogándose en vino y conspiraciones. Agripina la Menor, madre del futuro emperador Nerón, estaba obsesionada con el control. Para empezar, envenenó a su marido, el emperador Claudio, con un exquisito plato de setas blancas, liberando un espacio para su hijo, pero luego su sed de influencia llegó tan lejos que comenzó a entablar relaciones íntimas y aterradoramente cercanas con su propio hijo. Esto escandalizó incluso a los romanos, que estaban bien acostumbrados a las orgías. Agripina rompió absolutamente todas las normas de la comunidad, destrozando la brújula moral de un imperio entero. Intentó instalar una expansión de software tóxica justo en el núcleo del sistema de poder. La naturaleza a veces crea cadenas genéticas tan rotas que la única forma de equilibrar el universo es el colapso inevitable de toda esta arquitectura depravada. Número 17. Desinstalación forzosa del administrador del sistema. La Alta Edad Media, Austrasia. La reina Brunilda fue una verdadera superviviente de las intrigas políticas. Durante décadas, sobrevivió y eliminó indirectamente a unos 10 reyes. Pero cuando cumplió 70 años, su suerte finalmente se acabó. Sus enemigos atraparon a la testaruda anciana, le ataron el pelo y las extremidades a varios caballos salvajes y los hicieron galopar. Brunilda fue literalmente hecha pedazos. Esta es la procedura más brutal para desinstalar un software obsoleto, donde el programa se niega a cerrarse voluntariamente y el usuario tiene que arrancar el disco duro junto con la placa base. El destino toleró sus sangrientos parches durante mucho tiempo, pero finalmente lanzó un error crítico, terminando la sesión de la manera más bárbara posible. Número 18. Farmeando para un logro cuestionable. Regresamos una vez más a la antigua Roma, donde los límites del absurdo se estiraban a diario. La esposa del emperador Claudio, Valeria Mesalana, que poseía un poder y una riqueza ilimitados, de repente se aburrió. Para entretenerse, desafió a la prostituta romana más famosa a un duelo. La premisa de la competición: ¿quién podía satisfacer a más hombres en una sola noche?
La emperatriz ganó con una puntuación fenomenal de 25 compañeros. Mesalina hizo un speedrun de un minijuego completamente inútil, desperdiciando toda su energía farmeando reputación en la zona de nivel más bajo. Este fallo en el establecimiento de objetivos demuestra que cuando el cerebro humano no está ocupado en sobrevivir, empieza a inventarse obstáculos artificiales. Buscamos nobleza en las élites, pero solo compiten por trofeos de píxeles invisibles en el barro. Número 19. Reemplazo en caliente del hardware. Los bosques tropicales de Sri Lanka. Anula se convirtió en la primera mujer monarca de la isla, y su enfoque de la política matrimonial era puramente utilitario. Envenenó sistemáticamente a 4 de sus maridos legítimos seguidos. La razón era obscenamente simple. Simplemente le gustaban los nuevos amantes de la guardia de palacio y liberaba espacio en el trono para ellos. Anula usaba a sus cónyuges como cartuchos intercambiables. Jugaba un rato, los rompía, los tiraba a la basura e insertaba uno nuevo. Un intercambio en caliente de dispositivos periféricos totalmente frío y cínico, sin siquiera apagar el sistema de energía principal. El guionista de este episodio histórico claramente estaba holgazaneando, repitiendo exactamente el mismo script de envenenamiento una y otra vez. Al parecer, si un método funciona y no colapsa el servidor, la naturaleza prefiere no cambiar el algoritmo. Número 20. Envío de archivos infectados. La Francia del Renacimiento, envuelta en aromas de perfumes y venenos. Catalina de Médici, considerada la arquitecta de la masacre del Día de San Bartolomé, en la que fueron masacradas hasta 30.000 personas, prefería soluciones elegantes. Su método favorito para eliminar a sus enemigos personales era a través de regalos. Obsequiaba a sus rivales con libros raros que contenían páginas envenenadas y guantes lujosos empapados en toxinas. Esto es el clásico phishing del siglo XVI. La víctima abre felizmente un hermoso archivo adjunto y el sistema se infecta al instante con un virus mortal. Médici automatizó el proceso de asesinato, convirtiendo la etiqueta de la corte cotidiana en un campo de minas. Es una ingeniería social brillante en su malicia, que demuestra que el caballo de Troya más peligroso siempre llega en un brillante envoltorio de regalo. Número 21. Un fallo de audio en los ajustes máximos. El soleado Portugal de finales del siglo XVIII. La reina María I, que gobernó el país durante muchos años, perdió definitivamente la batalla contra su mente hacia el final de su vida, enloquecida por el fanatismo religioso. Sus gritos desgarradores a todas horas, diciendo que se estaba quemando en el infierno, en ese mismo momento, resonaban por todos los pasillos del lujoso palacio. La tarjeta de sonido de su conciencia se atascó en un bucle infinito de pánico, llevando a sus cortesanos a sufrir graves crisis nerviosas. Es un ejemplo aterrador de cómo un antivirus interno puede volverse loco, marcando cada pensamiento como una amenaza crítica. La pobre mujer se encontró atrapada en una realidad virtual de su propio infierno personal, mientras su cuerpo físico se bañaba en oro. Irónicamente, tener poder sobre millones no te otorga control ni siquiera sobre una sola de tus propias neuronas. Número 22. Un parche de optimización malicioso. La gélida Rumanía durante la dictadura. Elena Ceausescu, siendo una mujer casi analfabeta, exigió que la llamaran Madre de la Nación y se otorgó a sí misma el título de Académica de Ciencias. Pero su mayor error fue prohibir los abortos para aumentar la tasa de natalidad. Esta decisión provocó la muerte de miles de mujeres en clínicas clandestinas y un horrendo hacinamiento en los orfanatos, mientras la propia Elena nadaba en un lujo inimaginable. Instaló un parche no probado en el sistema estatal que rompió los procesos sociales básicos y provocó una fuga de memoria masiva en todo el país. Usurpando los derechos del desarrollador, simplemente desactivó la función de control de la población sin ampliar la capacidad del servidor. La estupidez, elevada a un nivel absoluto, siempre se disfraza de preocupación por el futuro, dejando tras de sí nada más que un disco duro quemado.
Llegados a este punto, los guionistas de la realidad aparentemente se fueron a una larga pausa para comer y confiaron en un pasante inestable para terminar la trama. ¿Huelen eso? Ese es el olor del procesador del sentido común incendiándose. Número 23. Un baneo por motivos personales. La era de la revolución cultural en China. La esposa de Mao Zedong, la exactriz Jiang Qing, consiguió poder ilimitado. Por un ego trivialmente herido, organizó purgas masivas, dejando que miles de artistas se pudrieran en las cárceles. ¿Por qué? Porque en su juventud, estos directores y críticos se negaron a darle papeles principales o hablaron mal de su actuación. Una usuaria resentida obtuvo derechos de moderadora global y comenzó a borrar vengativamente las cuentas de cualquiera que alguna vez le hubiera dado un no me gusta. Toda esta maquinaria ideológica era solo una herramienta para compensar un complejo de inferioridad. A la historia le encanta entregar el botón rojo a personas a las que ni siquiera se les debería confiar una grapadora. Número 24. Fuego amigo en la zona segura. Las duras tierras de los ostrogodos en el siglo VI. La reina Amalasunta, tratando de fortalecer su posición y mantener el poder en un estado turbulento, convirtió a su primo en su cogobernante oficial. Como muestra de sincera gratitud por la mejora de estatus, el primo esperó el momento adecuado y envió asesinos. Estrangularon a la reina justo cuando se relajaba en un baño caliente en una isla apartada. Un caso clásico de un compañero cooperativo que de repente activa el fuego amigo mientras tú te alejas del teclado en una zona de aparición segura. Amalasunta confió en la configuración de parentesco del sistema, olvidando que en el Juego de Tronos no existe la opción de desactivar el daño aliado. El destino a menudo nos castiga por poner demasiada fe en acuerdos de usuario actualizados. Número 25. Formatear el disco para fastidiar al sistema. La agreste Castilla del siglo XII. La reina Urraca pasó a la historia como una mujer que lideró personalmente brutales campañas militares contra su propio marido. Cuando su conflicto familiar se convirtió en una guerra a gran escala, usó tácticas de tierra arrasada, destruyendo despiadadamente ciudades y cultivos enteros, solo para fastidiar a su cónyuge. Urraca literalmente formateó clústeres enteros del disco duro real, borrando gigabytes de datos y recursos útiles, solo para demostrarle a su coadministrador que tenía razón. Es un ejemplo asombroso de cómo una disputa familiar puede escalar a un fallo global del sistema si ambos cónyuges tienen acceso a la línea de comandos con permisos para borrar ubicaciones. Buscamos explicaciones económicas en las guerras, pero a veces es solo una crisis de pareja sin resolver. Número 26. Mods de juventud infinita. La corte bizantina, ahogándose en intrigas. La emperatriz Zoe Porfirogénita ascendió al trono a la edad de 50 años, envenenó a sus maridos, convirtió a jóvenes amantes en emperadores, pero su principal obsesión se convirtió en la belleza eterna, abandonó por completo la dirección del estado y convirtió sus lujosos aposentos en un gigante laboratorio alquímico para producir cremas y ungüentos. Zoe trataba a su cuerpo como a un personaje de un juego de rol, intentando detener la caída de su barra de salud mediante el crafteo de pociones. Instaló cientos de mods estéticos, ignorando por completo el hecho de que la campaña principal de la historia bizantina se precipitaba al abismo. La naturaleza nunca le dio el código de trucos para la inmortalidad, dejándola envejecer entre tarros de inútiles filtros de texturas. Número 27. Aprobar una solicitud de extracción sospechosa. Los sombríos castillos escoceses del siglo XVI. María Estuardo hizo un movimiento que todavía hace que los historiadores se lleven las manos a la cabeza. Su marido enfermo fue asesinado cuando volaron su casa con barriles de pólvora y unos meses después, como si nada, se casó con el conde de Bothwell, el principal sospechoso de este acto terrorista. Literalmente aprobó la instalación de un software de un desarrollador desconocido, ignorando las sirenas aullantes de todos los sistemas de seguridad. María aceptó un fragmento de código malicioso en su vida, esperando que arreglara sus fallos políticos, pero finalmente destruyó por completo su propio sistema operativo y perdió su corona. Esta es una lección brillante de que a veces le damos derechos de administrador a los virus nosotros mismos, simplemente porque no tenemos ganas de leer los términos y condiciones.
Número 28. Invocación de familiares de alto nivel. La Europa medieval, donde las alianzas se desmoronaban más rápido de lo que se construían los castillos. Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas e influyentes de su tiempo, se cansó de los dictados de su marido, el rey Enrique II de Inglaterra. En lugar de las típicas lágrimas femeninas, levantó una rebelión armada a gran escala, usando a sus propios hijos como generales. Leonor lanzó un hechizo para invocar familiares agresivos que tanquearan al jefe principal mientras ella comandaba la incursión desde una zona segura. Usar a la descendencia como unidades de combate contra su propio creador es un fallo elegante en los algoritmos de los valores familiares. La naturaleza diseñó a los niños para continuar el linaje, pero las políticas brillantes los convierten en misiles balísticos guiados de corto alcance. Número 29. Ceder los derechos de administrador a un niño pequeño. Inglaterra, la sangrienta guerra de las dos rosas. Margarita de Anjou era una líder despiadada e intransigente de la facción de Lancaster. Después de una de sus victorias, hizo un movimiento de crianza absolutamente loco. Obligó a su hijo de 7 años, Eduardo, a decidir personalmente cómo debían ser ejecutados los caballeros capturados. El niño, sin pensarlo 2 veces, solía elegir la clásica decapitación. La madre confió la gestión de procesos críticos del sistema a un usuario que apenas había aprendido a caminar. Es como dejar que un niño juegue con el gran botón rojo nuclear, arrullándolo por lo brillante que parpadean las luces al presionarlo. La generación criada con tales patrones de crianza convirtió la historia de la Edad Media en un interminable informe de errores, empapado de sangre y de una crueldad muy adulta. Número 30. Legalizar una zona libre de jugador contra jugador. La antigüedad, las tormentosas aguas del Adriático. La reina Iliria Teuta pasó a la historia como mecenas de los ladrones de los mares. Legalizó oficialmente la piratería para toda su nación, permitiéndoles saquear cualquier barco que pasara. Y cuando los embajadores romanos llegaron a su palacio con una queja oficial sobre la anarquía, ella simplemente ordenó que los mataran. Teuta desactivó todas las reglas de seguridad en el servidor, cambiando su país a un modo de conflicto total de todos contra todos, sin penalizaciones por asesinato. Ignoró las advertencias de los administradores del sistema de Roma, lo que finalmente resultó en la eliminación total de su flota. Este episodio histórico demuestra una cosa: si apagas tu cortafuegos para ganar dinero rápido, prepárate porque un día un ejército regular navegará hasta tu puerto con una orden de desinstalación. Número 31. Un borrado completo de la zona de inicio. Los densos bosques celtas de Britania. El primer siglo, la reina Boudica, insultada y golpeada por los romanos, provocó un levantamiento tan feroz que arrasó por completo el futuro Londres hasta los cimientos. Su ejército masacró a unos 80.000 ciudadanos romanos y sometió a las mujeres nobles romanas a torturas tan inimaginablemente sofisticadas que los cronistas del imperio se negaron a describir en detalle en sus pergaminos. Boudica activó el modo Dios y simplemente borró el centro de inicio de los colonizadores, llevando el control de crueldad más allá de cualquier escala conocida. Su rebelión parecía un fallo de la inteligencia artificial que, en lugar de defender el territorio, decidió aniquilar absolutamente a todo ser vivo a la vista. Irónicamente, la ira de los oprimidos a menudo se vuelve aún más ciega y despiadada que la de los propios opresores. Número 32. Una advertencia de derechos de autor en las texturas. El San Petersburgo imperial, el brillo de los espejos y el crujido del pan francés. La emperatriz rusa Isabel estaba increíblemente obsesionada con su apariencia. El miedo a la competencia la obligó a emitir estrictos decretos sobre los peinados para toda la corte. Un día en un baile, vio a una dama de honor con un peinado que consideró más bonito que el suyo. La emperatriz se acercó y usó personalmente unas tijeras para cortar un mechón de pelo adornado con diamantes directamente de la cabeza de su competidora. Eso es un downgrade manual de gráficos para los personajes no jugables, para asegurarse de que la heroína principal siempre se vea mejor en el servidor. Isabel lanzó un duro strike por violación de los derechos de autor sobre la belleza. Cuando una persona tiene demasiado poder, incluso los píxeles exitosos de otra persona se perciben como una amenaza directa a la seguridad nacional.
Número 33. Humillación en una partida clasificatoria. La montañosa e inexpugnable Georgia del siglo XII. La reina Tamar, a pesar del brillante halo de santidad en las crónicas, era una estratega fría y despiadada. Primero, echó del país a su primer marido, el príncipe ruso Yuri, en desgracia, y cuando intentó recuperar el poder reuniendo un ejército de mercenarios, Tamar aplastó a sus tropas, obligó a su exmarido a arrastrarse de rodillas y pedir piedad públicamente, y luego lo arrojó a la nada. No lo mató, hizo algo peor, le entregó un cero moral impecable en un duelo. Es una muestra clásica de dominio en la tabla de clasificación que obliga al oponente a desinstalar el juego por vergüenza. Al destino le encantan esas tramas. El que viene por el trono de otro con una espada, normalmente se va sin espada, sin trono y sin un ápice de su propia dignidad. Así es como se ve el código fuente del poder absoluto cuando los desarrolladores apagan la moderación y dejan a los usuarios a solas con sus demonios. Buscamos en los libros de historia grandes significados, nobles objetivos geopolíticos y complejas estrategias de varios pasos, pero en realidad la naturaleza solo lanza una moneda al aire y observa con una sonrisa para ver cuánto durará el servidor sin reiniciarse. Es el elegante, aunque cruel, humor del universo, demostrando solo una regla inmutable. El virus más aterrador en esta simulación es un humano con derechos de acceso ilimitados, pero nuestro recorrido por los archivos de la locura no termina hasta que dejen su huella en la historia digital. Escriban su dato número 34 en los comentarios. ¿Qué otro personaje famoso rompió irreversiblemente la matriz del sentido común? Nos vemos en los próximos parches de la realidad.